Bon dia a totes i a tots. En nom dels fundadors, els associats i els promotors, us dono la benvinguda a aquesta presentació del CECIM i dels treballs de la primera fase del seu pla estratègic. Aquest és el primer acte del CECIM. Estem molt contents i satisfets de poder-ho compartir amb tots vosaltres que ens esteu seguint. Por esto, os agradecemos vuestra participación y deseamos que los contenidos que trataremos en este webinar sean de vuestro máximo interés. Para introduciros en lo que es el contexto del clúster y a partir de ahí os podáis situar y ver todo lo que a partir de aquí os vamos a presentar, os voy a hacer una breve introducción de la motivación que nos ha llevado justamente a esta constitución del CECIM. Y esto nació del convencimiento que tuvimos unos cuantos de que el modelo de negocio de las empresas de los servicios inmobiliarios debería evolucionar o transformarse. Fundamentalmente porque visualizábamos unos profundos cambios que se iban a producir consecuencia de una disrupción tecnológica, que esto a principios del año 19, cuando se inició todo este proceso, en ese momento estaban digamos, en la perspectiva del escenario, ¿no? Entendíamos que estos cambios que produciría la disrupción tecnológica comportarían en los hábitos y en las formas de vida de las personas unos cambios significativos en relación a incluso unas nuevas necesidades en cuanto a productos o servicios inmobiliarios. Fundamentalmente entendimos que esto comportaría una evolución de los portafolios de servicios de estas empresas de servicios inmobiliarios a las cuales estábamos aludiendo, y que esto de alguna forma obligaría a una reestructuración de los modelos de negocio y las formas de organizarse de estas estructuras. Cuando hablamos de una reorganización del modelo de gestión, nos estamos refiriendo fundamentalmente a lo que son reestructuraciones funcionales de procesos y siempre contando pues, con la palanca evidentemente de las TIC. Frente a esta hipótesis de trabajo, que era la que teníamos digamos, encima de la mesa, nos encontramos con un sector que está fuertemente atomizado y encima conformado por habitualmente muchas micropymes. Y entendíamos que estos retos eran enormes en relación a la capacidad para enfrentarlos por parte de estas empresas. Habitualmente nos encontramos con estructuras que están muy atrapadas en la gestión diaria, con escasos recursos incluso para poder ver o actuar incluso más allá del reto de la gestión y de su servicio a corto plazo en relación a sus clientes. Entonces visualizamos que era imprescindible, enfrente de todo esto, pues agrupar su mando. Entendíamos que era necesario producir una masa crítica suficiente que nos permitiera obtener los recursos necesarios a nivel colectivo, a nivel de sector, para poder abordar un futuro que cada vez veíamos más próximo. Todo este proceso fue en el año 19, luego vosotros todos sabéis que en el 20 pues, devino la COVID, se aceleró toda esta dinámica de cambios, nosotros habíamos previsto por otro efecto, evidentemente no por el COVID, pero entendimos que eso confirmaba esta hipótesis de trabajo y por tanto la necesidad de actuación en este sector. El COVID, de hecho, lo que ha provocado ha sido no relanzar, sino concretar realmente la constitución de la asociación que ha dado lugar al clúster y por eso hoy estamos aquí. Entonces, ya sin más dilación os voy a presentar lo que es la estructura de este webinar, que va a tener 3 partes. En la primera se nos va a presentar la estructura, de alguna forma, el planteamiento actual de lo que es el clúster y sus objetivos en el corto plazo, y para qué sirve un clúster, evidentemente. En la segunda parte, fundamentalmente, trataremos lo que es el desarrollo, la explicación del estudio que se ha realizado por parte de la consultora Cluster Development en relación a la primera fase del plan estratégico que se está siguiendo para configurar los servicios y que posteriormente pues, desarrollará, y los proyectos que desarrollará este clúster.
Y por último habrá una tercera parte que es complementaria a esta segunda, donde daremos la palabra a 4 empresarios del sector, de esta cadena de valor que ahora os presentaremos, para que de alguna forma el mapa y los retos estratégicos que Cluster Development nos habrá presentado los puedan leer, los puedan interpretar y los puedan analizar desde la perspectiva empresarial que representa cada uno de ellos. En definitiva, en el clúster durante todo este tiempo nosotros hemos estado acuñando, nos hemos sentido muy identificados con un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Y de alguna forma esta es la filosofía que nosotros apostamos desde el clúster para poder afrontar todos estos retos que estábamos aludiendo y que ahora nos van a presentar. Ya sin más dilación, empezamos esta primera parte de exposición del clúster, en qué consiste y sus objetivos, y para ello os voy a presentar aquí a los compañeros, a Javier Pérez del Pulgar, director de Organ, y a José Carlos Aguilar, director de Batium. Les cedo la palabra y ellos a partir de ahí continúan. Bueno, José Carlos, adelante. Bueno, me ha tocado empezar. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos al primer encuentro del clúster Servicios Inmobiliarios de CESIN. Lo primero de todo es dar las gracias a los asistentes, a los organizadores y sobre todo a los 2 equipos de asesores consultores que han hecho que estemos hoy aquí. Como iremos viendo en el desarrollo, yo le voy a dejar ahora a Javier, porque ya ha hablado mucho, le voy a dejar a Javier que hable un poco y siga. Bueno, gracias José Carlos por la bienvenida. Siguiendo un poco al hilo también de lo que comentaba Joan Lluís, creo que es importante un poco pues remarcar el cómo hemos llegado hasta aquí y en qué se basa el origen del clúster y esta asociación que luego explicaremos bien en qué consiste. El origen del clúster se debe sobre todo a la iniciativa y a esta vocación y a esta identificación de necesidades que encontraron tanto Joan Lluís Saperas, que habéis conocido ahora, como Núria Alemany, que también es consultora especialista en los servicios inmobiliarios, como Ignacio Feliu, que es mentor y también con mucho recorrido dentro de las empresas del mercado de los servicios inmobiliarios. Además, contaban con 10 empresarios, entre los que nos encontramos José Carlos y yo, que veíamos y compartíamos pues, esta necesidad de cambio y esta necesidad de también encarar las dificultades que se aproximaban, por lo que al final identificamos pues, que este proyecto viene sobre todo de la iniciativa privada. La idea sobre todo del clúster, el primer reto y la primera dificultad que nos encontrábamos era qué instrumento había que usar y qué instrumento teníamos que utilizar para poder encarar toda esta serie de retos. Finalmente se encontró el instrumento, la herramienta que no sé si muchos de vosotros conoceréis, que se llama clúster. El clúster al final viene a ser una agrupación, bueno, una asociación sin ánimo de lucro, esto es importantísimo, es una non-profit organization, que lo que busca es agrupar a empresas que se encuentran en un entorno más o menos cercano, no solo geográficamente, sino también desde un punto de vista estratégico de negocio, que comparten una serie de retos y una serie de inquietudes y trabajan conjuntamente para darles salida, darles solución a través de una serie de estrategias. Esto es principalmente lo que define el clúster. Por lo tanto, a partir de aquí, y una vez encontrábamos nuestra herramienta que podía garantizar dar salida a estos retos, tocaba plantearse la segunda dificultad, que era hasta qué punto acotábamos el entorno en el que se movería el clúster. Analizando mucho el mercado, nos dimos cuenta que existían muchísimas organizaciones verticales, organizaciones que eran estrictamente de sector, que no particularmente daban respuesta a estas necesidades que, sobre todo, pues también desde un punto de vista de los administradores de fincas, nos encontramos, que es que faltaba una organización horizontal, transversal, que pudiera dar respuesta a todos estos retos. Por lo que, en el momento que nos tocó acotar en qué ámbito actuaría el clúster, decidimos que donde tenía que actuar era de una forma muy transversal, muy horizontal y agrupando a todas aquellas empresas que de cierta manera comparten
un segmento de negocio, cada una desde su negocio estrictamente, desde su propio sector, pero que englobaban y todas ellas actuaban alrededor de un único cliente. Este cliente lo hemos identificado siempre como el edificio, ¿no? El edificio, que es donde pues, las personas viven, comparten, trabajan, residen, y a partir de ahí pues, hay una serie de empresas de un entorno de servicios inmobiliarios pues, que lo que se dedican es a dar servicio a estas empresas, por lo que el entorno en el que el clúster se iba a mover era este. Aquí encontramos pues, desde empresas que se dedican a la gestión del edificio, como otras que también pueden dedicarse a los servicios transaccionales, como pueden ser los intermediarios, los APIs, los administradores de fincas, como también los que dan servicios al inversor o al promotor y al propio propietario. Entonces, en este momento, José Carlos nos explicará los beneficios del clúster y en qué nos puede ayudar. Bueno, siguiendo yo voy a repetir muchas palabras de las que tú has dicho, porque bueno, ya sí, es remarcar sobre lo que es el clúster y el objetivo del clúster. Él ya lo ha dicho. Lo que está claro es que no podemos trabajar, estar solos frente a los nuevos retos que hay y las dificultades. Y lo que ha dicho él, nosotros sabemos que hay un espacio de colaboración entre las empresas y ese instrumento es el clúster, efectivamente, es el clúster. ¿Qué buscamos en el clúster? Pues buscamos una innovación de los servicios, de los productos, una metodología de trabajo, que sea un grupo especializado. Y eso para nosotros es el clúster, evidentemente. Creemos que el clúster tiene que ser un modelo amplio de trabajo, con rentabilidad, con competitividad, sobre todo para todos los socios, que sean socios del clúster. No es un negocio entre ambos, sino fuera. Yo por decir más, únicamente ahora te toca a ti decir los fundamentos, creo que sí, en el guión. Perdonad que llevemos la chuleta, pero como no somos profesionales, pues... Vamos a repasar entonces los fundamentos del clúster y en qué se basa, ¿no? Sobre todo, como hemos venido diciendo, se trata de trabajar esos retos de futuro que se plantean y que también pues, con el tema que conocemos de la pandemia y el COVID-19 pues, se ha acelerado toda esta necesidad de cambio y esta velocidad también en la que el cambio se iba produciendo, y veíamos pues, que en la cadena de valor de los servicios inmobiliarios pues, también había que dar un vuelco. Entonces, sobre todo se basa en la mejora y en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de desarrollo de productos y servicios, sobre todo basados en la sostenibilidad, en la innovación y en la rentabilidad de todos nuestros negocios, que al final somos empresarios y es lo que tenemos que buscar. Pero trabajando desde este punto de vista, de colaboración y del concepto más que conocemos como competencia, pues que bien mezcla el concepto de cooperación y la propia competencia que también pues, genera dinámicas de mercado, ¿no? El clúster en este sentido pues, es una amplia frontera se desarrolla alrededor del edificio y que también además intenta ser un canal de colaboración público-privada, por lo que también pues, a las empresas que forman parte de este clúster, de esta asociación, como bien hemos dicho, pues tienen acceso a diferentes recursos públicos para poder desarrollar estos retos y estos objetivos. Actualmente hay que dejar claro en qué momento nos encontramos y el porqué de esta presentación de hoy, en el momento en el que se encuentra el clúster, y esto nos lo explicará José Carlos, nos situará un poco quiénes son los actores y cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, llegar hasta aquí no ha sido fácil, obviamente, ha habido una fase de captación de socios, no es fácil captarnos los socios, no ha sido fácil. Ha habido la constitución, todo un proceso. Estamos cruzando el desierto, está claro que estamos cruzando el desierto. Correcto. Ayudados de nuestros asesores, consultores que nos están ayudando. Y ahora mismo estamos en una fase de un mapeo, de un montón de entrevistas, que seguramente que muchos de los asistentes han sido entrevistados, seguro. Después de todo este mapeo, entrevistas, ya estamos en una fase, podemos decir, de estrategia de desarrollo del negocio, es decir, ahora queremos empezar a desarrollar el negocio, con lo cual creo que los que se incorporen después
ya se han pasado parte del desierto. Exacto. Estamos en esta fase un poco de desarrollo de todo este plan estratégico que el clúster va a tener que afrontar estos retos y entonces a partir de ahí hoy presentamos como ha dicho Joan Lluís al principio del evento, presentaremos los primeros resultados de todo este análisis, de todo este mapeo, para posteriormente pues ir desarrollando las estrategias y los fundamentos que el clúster tiene que dar respuesta. Por lo tanto, no nos alargaremos mucho más, volveremos a dar paso a Joan Lluís, pero sí que nos gustaría remarcar que hoy es el día para que si alguna de las personas que nos está viendo siente estas necesidades que tenemos, las que hemos compartido, tanto José Carlos como yo, como los 10 empresarios que hemos puesto en marcha esta iniciativa, si sienten o comparten pues, que estos retos también van con ellos, pues que no duden en quedarse durante este evento con nosotros y más adelante pues también pedir más información. Cedemos la palabra a Joan Lluís. Muchas gracias, Javier y José Carlos. A vosotros. Por allí, por favor. Las medidas del COVID. Bien, como tenemos el tiempo muy realmente tasado, porque hay realmente mucho contenido que ofreceros, no me voy a entretener mucho. Os presento ya a Lluís Ramis y Adriana Cantos. Forman parte del equipo consultor de Cluster Development, es una consultora especializada en la constitución de clústeres a nivel internacional. Están funcionando mucho, digamos, en relación al departamento de Clusters Cataluña, y ellos son realmente la parte más técnica de esta fase en la que se encuentra ahora mismo este proyecto. No olvidemos de que antes de la constitución, o sea, no de la constitución porque el clúster está constituido, como os ha comentado ya antes mis compañeros, a través de la asociación sin ánimo de lucro, pero las actividades propiamente, digamos ya ejecutivas del clúster, se desarrollarán cuando se complete, se culmine la fase estratégica, perdón, que es la que están realizando Cluster Development. Entonces, este proceso consta de 3 fases. Hoy os presentamos los resultados de esta primera intervención y ya sin más, ellos os van a contar realmente pues, los resultados que se han obtenido de todo el trabajo intenso que se ha estado haciendo durante estos meses hasta completar aquí. Lluís Ramis es socio director de Cluster Development y Adriana Cantos, consultora. Gracias. Muy bien. Gracias, Joan Lluís. Buenos días a todos. Yo compartiré una presentación para ir de alguna forma desgranando las distintas partes que queremos compartir. Lo haré con Adriana, ¿no?, compañera en Cluster Development, y nos iremos un poco alternando en compartir el contenido. Básicamente empezaremos recapitulando un poco con la parte de objetivos y el calendario de trabajo que tenemos con el clúster. Habrá una segunda parte más enfocada a caracterizar y mapear ese canal de valor. Pasaremos rápidamente por toda la parte de tendencias y cambios que se están produciendo en el negocio del inmobiliario y del real estate a nivel global, y acabaremos poniendo encima de la mesa retos estratégicos que queremos trabajar a través del instrumento clúster. Con esta parte enlazaremos con la mesa redonda que se llevará a cabo con posterioridad. Desde el punto de vista del objetivo del clúster, de la misión, ya ha sido explicada muy bien, pero al final lo que buscamos es ese trabajo conjunto con empresas, con agentes de toda la cadena de valor, de los servicios inmobiliarios, buscando evidentemente desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, para que la gente en los lugares donde vive y trabaja de alguna forma podamos hacerlo de forma mejor y más sirviendo las necesidades del cliente. Evidentemente el foco en el cliente es un punto importante, y también la idea de innovación, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio. Ese es el objetivo claro de trabajar esos retos orientados al cliente de forma más eficaz. Desde el punto de vista del calendario de trabajo, y esto sería un poco, si queréis, el desierto que se hablaba antes, ¿no?, pues hay toda una serie de actividades que ya hemos hecho, ¿no?, más de 30 entrevistas, que vamos a compartir hoy aquí, el mapeo, los retos, y lo que hemos buscado hasta ahora ha sido contestar cuál es el perímetro de trabajo de este clúster de servicios inmobiliarios y qué retos tenemos hoy día las empresas. Hoy lo presentamos, pero como podéis ver, a posteriori vienen otra serie de actividades, sobre todo de entender cómo está cambiando el cliente, sus criterios de compra, qué hace la competencia, qué están haciendo en otros países, iniciativas que pueda haber similares, y con todo eso intentar definir estrategias de futuro de mayor rentabilidad. Esa sería una parte que trabajaríamos hasta el mes de julio, para luego buscar y construir en la última parte un plan de actuaciones. Básicamente no es otra cosa de cómo impulsar esas estrategias,
qué acciones ponemos en marcha para trabajar los retos y cómo los organizamos. Evidentemente hace falta una organización con gente, con un cluster manager, con unos recursos económicos para poder ejecutar eso. Por tanto, esa es un poco la fase inicial de trabajo para luego, evidentemente, poner en marcha los proyectos que pueda haber. El alcance del proyecto es muy amplio y, por tanto, aquí estamos hablando alrededor de los activos inmobiliarios, de los bienes inmuebles, desde su diseño, la parte de promoción, inversión, construcción, rehabilitación, también la gestión del edificio, toda la parte operativa, la industria auxiliar. Y en este punto sí importante, ahora veremos la cadena de valor, subrayar la idea de transversalidad, ¿no? de al final quizá este clúster nace alrededor de administradores de fincas, agencias inmobiliarias, servicios al edificio, pero en el largo plazo tenemos que poder trabajar estos retos de forma transversal. Sin más, le paso la palabra a Adriana para que nos explique un poco el detalle de la cadena de valor. Perfecto, muchas gracias, Luis. Pues bien, como comentaba Luis, el primer paso para poder llegar a estos retos estratégicos, ¿no?, y a este plan de acción es identificar quién es quién dentro del sector de los servicios inmobiliarios en Cataluña. Para ello, nosotros utilizamos una herramienta que nos define de manera muy clara este perímetro, ¿no?, que es la construcción de una cadena de valor. En esta cadena de valor, que ahora vamos a desgranar paso a paso, hemos tratado de dibujar todas aquellas empresas y agentes que son relevantes para el sector de los servicios inmobiliarios. Y no solo hemos tratado de clasificarlos atendiendo un poco a su categoría clásica, pues por ejemplo, si son agencias inmobiliarias, si son administradores de empresas o si son grandes consultoras inmobiliarias, sino que también lo hemos tratado de hacer en torno a cuál es el negocio en el que compiten, ¿no?, agrupándolas en los tres negocios clave que tenemos dentro de esta cadena de valor. Pero bueno, vamos a ver ya a quién tenemos, ¿no?, dentro de esta famosa cadena de valor de los servicios inmobiliarios de la que tanto hemos hablado ya hasta el momento. Si empezamos a construir esta cadena de valor desde la parte de mercado, por tipo de activo inmobiliario, veréis que hemos tenido en cuenta a todas aquellas empresas que ofrecen servicios y productos a cualquiera de los activos inmobiliarios que hay en el mercado. Pues desde activos logístico-industriales, pasando por retail, y aquí incluimos tanto los grandes centros comerciales como el local a pie de calle de una ciudad pequeña, ¿no? También oficinas, la parte residencial o también suelo nuevo por construir. Y no solo tenemos en cuenta toda esta tipología de activos, sino también, evidentemente, a todos sus propietarios, ¿no? Incluimos a empresas dentro de esta cadena de valor que atiendan a cualquier tipo de propietario, sea este un gran promotor inmobiliario, un fondo gigante o un pequeño particular que a lo mejor el único activo del cual dispone pues es el piso en el que vive. Veremos ahora pues cuáles son estas empresas que encontramos en torno a estos tres negocios que hemos identificado. Me olvidaba, perdón, de que realmente como vemos que estos clientes que comentábamos son tan dispares entre ellos, lo habréis visto, ¿no?, grandes promotoras inmobiliarias o un family office o un cliente particular, esto configura también de manera muy clara el mercado. Realmente vemos como las empresas, para poder atender bien a esta tipología de propietarios, se configuran, se especializan en dos mercados muy claros, ¿no?, el mercado B2B, empresas que ofrecen sus servicios a otras empresas, o bien un mercado más residencial particular, donde el cliente habitual pues, bueno, es un cliente particular. Ahora sí entramos pues, en la descripción de estos diferentes negocios y qué empresas encontramos dentro de ellos. El primero de ellos es el servicio al inversor. Aquí hemos aglutinado a todas aquellas empresas que ofrecen servicios enfocados a la gestión de patrimonio, ya sea tanto para identificar nuevas oportunidades de negocio como para gestionar el patrimonio actual que tienen estos propietarios, ¿no? Y aquí de nuevo veréis, y esto nos sucederá a lo largo de toda la cadena de valor, cómo la disparidad de empresas es muy amplia, ¿no?, puesto que aquí tenemos desde el gran servicer que gestiona miles de activos para un banco, pasando por el gestor de fondo, pero también la parte vertical de los administradores de fincas, que a lo mejor dan apoyo en la gestión de patrimonio a un particular que tiene 3, 4, 5, o puede tener 3, 4 o 5 pisos. Entrando en el segundo segmento de negocio que hemos identificado, este es la parte de servicios a la transacción, es decir, todas aquellas empresas que ayudan a poner un activo en el mercado, ya sea a nivel de una venta o a nivel de un alquiler.
Y aquí, de nuevo, la tipología de empresas que encontramos dentro de este negocio, que ofrecen servicios dentro de este negocio, es muy amplia. Vemos pues desde franquicias, agencias inmobiliarias, al pequeño agente autónomo o a una plataforma online transaccional. Y de nuevo vemos también cómo nos sale esta parte transaccional de los administradores de fincas. Finalmente, tenemos también la parte de servicios de gestión al edificio. Aquí englobamos a todas aquellas empresas que dan apoyo a los propietarios en la gestión y el mantenimiento de los edificios. Vemos claramente dos tipologías, lo que son la parte de los Facility Servicers, que dan servicios sobre todo a ese mercado corporativo que comentábamos al inicio, así como también los administradores de fincas, que se encargan pues, de esta gestión de la parte horizontal, normalmente en entornos más residenciales. Los que habréis estado atentos me habréis oído varias veces repetir agentes. Por ejemplo, los administradores de fincas los tenemos dentro del negocio de servicios al inversor, dentro del negocio de servicios a la transacción y dentro del negocio de servicios a la gestión del edificio. Y nos pasa lo mismo con las consultoras inmobiliarias, que las tenemos en este caso dentro de servicios a la inversión y servicios a la transacción. Esto sucede porque estas empresas realmente tienen su facturación repartida en varios negocios, es decir, compiten en varios negocios. Todas estas empresas tienen también a su alrededor toda una serie de proveedores, y estos proveedores especializados también, ciertamente según el negocio al cual ofrecen sus servicios, pues son varios, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de la industria auxiliar a la gestión del edificio, donde tenemos empresas pues, que realmente están especializadas en ofrecer soluciones digitales, por ejemplo, para que los administradores de fincas puedan ofrecer un mejor servicio, más eficiente y más digitalizado. O también, dentro de la industria auxiliar de los servicios a la transacción, vemos que tenemos empresas especializadas en la gestión de cobro y alquiler. Y quizás una de las industrias auxiliares de las cuales más hemos oído hablar en los últimos tiempos es la parte de industria de la transacción, donde, como ya comentaban los compañeros, ¿no? el COVID, entre otras muchas cosas, ha acelerado, ¿no? procesos de digitalización. Por lo tanto, nos suenan más muchas empresas audiovisuales, empresas de captación de leads, etcétera, etcétera. Alguno de vosotros quizás se pregunta, oye, ¿y estos dónde han puesto las PropTechs, ¿no? Porque si de una cosa hemos oído hablar mucho últimamente en el sector de servicios inmobiliarios es de las PropTechs. Pues bien, bajo nuestro punto de vista, a pesar de que el grado de digitalización de una empresa es muy relevante, es muy importante, lo es más aún el negocio en el que compite. Por ello, veréis que las PropTech que hemos identificado dentro de Cataluña están repartidas a lo largo de toda esta cadena de valor. Por ejemplo, en la parte de servicios a la transacción tenemos las plataformas online transaccionales, evidentemente. Y, por ejemplo, en la parte de industria auxiliar a la transacción tenemos, como no podía ser de otra forma, a todos los portales o a empresas, por ejemplo, de captación de lead digitales. ¿Por qué lo hemos hecho así? De nuevo, la parte que organiza la cadena de valor, la parte que nos estructura, es la parte que nos vincula al negocio para el cual trabajamos. Y si bien la industria auxiliar es muy importante, algunos de vosotros quizás echabais de menos esta última gran cajita de color amarillo que ahora os voy a introducir, ¿no? Que es la parte de productos y servicios al edificio. Aquí hemos hecho un esfuerzo identificando a todas aquellas empresas que se dedican tanto a la construcción como a la reparación y al mantenimiento y la gestión operativa de los edificios. Aquí tenemos realmente un listado muy amplio de empresas, ¿no? Desde empresas que ofrecen soluciones energéticas, empresas de domótica, empresas de instalaciones o instaladores, suministro de agua, seguros. Realmente en torno al edificio se mueve una industria muy potente. Y todas estas empresas, todos estos productos, todos estos servicios pasan necesariamente por la parte de servicios de gestión al edificio, ¿no? Por parte de estos Facility Servicers o por parte de estos administradores de fincas en su parte horizontal. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos todo lo que son los agentes de entorno al sector. Al principio, Javier ha comentado, tenemos muchísimas asociaciones y colegios en esta cadena de valor. Y es cierto, realmente cuando lo analizamos, casi podríamos decir que para cada una de las cajitas de empresas clásicas identificadas podemos encontrar una asociación o un colegio. Asociaciones de empresas de limpieza, el colegio de administradores de fincas o el colegio de APIs, por ejemplo. Y todos ellos trabajan de manera muy eficiente en su cajita.
Lo que sí que no hemos encontrado es a nadie que utilice la transversalidad de toda esta cadena de valor para agrupar a las empresas y trabajar sus retos de manera conjunta. Vistos pues este mapa, ¿no?, el quién es quién en el sector, vamos a ver ahora qué realidad económica hay detrás de estas etiquetas, ¿no? Y lo hemos clasificado en tres grandes grupos: el grupo de los servicios inmobiliarios, el grupo de los servicios al edificio y la industria auxiliar. Para cada una de estas tres coronas vamos a ver qué volumen de facturación agregada mueven las empresas que se encuentran aquí, cuántas empresas hay y también qué volumen de empleados tienen. Entrando ya en la parte de servicios inmobiliarios en Cataluña, aquí hemos encontrado más de 1.800 empresas que ocupan a cerca de 10.000 personas y tienen una facturación agregada de más de 1.450 millones de euros, que no es poco, ¿no? Y no solo nos queríamos quedar, sin embargo, en esta clasificación más tradicional, donde pues, bueno, hemos encontrado agencias inmobiliarias, administradores de fincas, servicers o consultoras. Queríamos ir un puntito más allá, ¿no? Y esto nos lo ha permitido el análisis de una a una de estas 1.800 empresas, lo cual nos ha permitido ver pues, realmente qué parte de su volumen de facturación depende de cada uno, recordemos, de estos tres negocios clave que hay dentro de la cadena de valor. Hemos visto, por ejemplo, que la parte transaccional realmente representa más del 50% de la facturación de estas empresas de servicios inmobiliarios, seguidas por la parte de servicios al inversor o la parte de gestión del edificio. Recordemos, esos administradores de fincas, ¿no?, estos consultores inmobiliarios cuya facturación no depende de un negocio, sino de varios negocios. Aquí el detalle del análisis una a una de las empresas nos ha permitido obtener estos números y ofrecer esta claridad, ¿no?, este dato, no solo por tipología de empresa clásica, sino también por negocio en el que realmente se compita. Así pues, 1.800 empresas, más de 1.450 millones de euros de facturación en 2019 y cerca de 10.000 empleados. Entrando ya en la segunda corona, la de los servicios al edificio, vemos como aquí encontramos un largo listado de tipos de empresas, ¿no? Ya lo veíamos en la cadena de valor, pero básicamente lo podemos dividir en dos grandes patas, en dos grandes grupos. El grupo de inversiones en fases de obra nueva o reforma integral, que agrega a 13.000 millones de euros de facturación, y también el grupo de gastos operativos o de mantenimiento, que agrega 5.400 millones de euros. De manera conjunta, pues, hablamos de una capa, de una corona que agrupa más de 18.500 millones de euros y que tiene más de 4.850 empresas a su alrededor. Si quisiéramos hacer el análisis para ver de estos 18.500 millones cuánto provienen de gastos relacionados con el residencial comunitario, veríamos que en Cataluña estimamos que esta cifra son 5.000 millones de euros. De hecho, vemos que esta parte horizontal de los administradores de fincas que comentábamos al principio son los que gestionan todo esto. Es decir, la parte horizontal de los administradores de fincas gestiona hasta 20 veces su volumen de facturación en servicios y productos para el edificio. Si entramos ahora ya en esta última corona, en la parte de la industria auxiliar, vemos que aquí hemos identificado a cerca de 200 empresas con un volumen de facturación de 375 millones de euros y 1.500 empleados. Así pues, si hacemos la suma, ¿no?, si sumamos los servicios inmobiliarios, los servicios al edificio y la industria auxiliar, vemos que nos encontramos con una realidad empresarial en Cataluña de más de 6.830 empresas que facturan de manera agregada más de 20.280 millones de euros y que ocupan a más de 250.000 personas, que no es poco. Ahora, ya vistos un poco los números y la cadena de valor, mi compañero Lluís entrará en el detalle de la parte más cualitativa del sector. Gracias, Adriana. Como veis, son números muy relevantes, espectaculares, en esta caracterización cuantitativa, y ahora lo que intentaremos es un poco darle algún matiz cualitativo, ¿no? Evidentemente, el sector, hay cierto consenso de que en Cataluña, respecto al resto de España, puede ser un sector más desarrollado, profesionalizado, con esta cadena de valor tan larga y compleja, ¿no?, donde está también toda la parte de arquitectura, urbanismo, etcétera. Es verdad que aquí en Cataluña tenemos un ecosistema tecnológico, digital, en Barcelona, muy potente, que está permitiendo hibridar
estas iniciativas con el mundo inmobiliario y aparecen multitud de startups, ¿no? Y seguramente muchas aún en fase de consolidación. Como decía antes Adriana, también tenemos un variado ecosistema asociativo que siempre representa algún eslabón de la cadena, no esa visión transversal, y este ecosistema asociativo tiene un dinamismo, digamos, bastante heterogéneo, ¿no? Algunas asociaciones son mucho más activas, otras quizá no tanto, y en general, en la parte un poco fundacional del clúster, predomina bastante el administrador de fincas horizontal, pero como veíamos antes, esos administradores de fincas tienen una parte vertical, una parte transaccional. En general, la parte horizontal tiene unos márgenes a veces bastante justos, ¿no? Y con modelos de negocio quizá poco basados en la diferenciación, en el valor, y ahí evidentemente tenemos un reto para trabajar en el futuro. Sector muy fragmentado, la empresa mayor siempre tiene menos del 1% del mercado, con cierto foco bastante en el mercado local catalán, aunque hay empresas que evidentemente también están trabajando sobre todo en Madrid o algunas otras zonas del Levante, y es verdad que si en Cataluña tenemos un entorno social y legal, un marco legislativo que igual no está siendo en los últimos años el más favorable a nivel del sector, y es verdad que detectamos también cierto peso o foco inversor hacia la zona de Madrid. Es verdad que luego también tenemos segmentos corporativos, no solamente las comunidades de propietarios o los particulares, sino segmentos corporativos, retail, industrial, logístico, donde tenemos quizá empresas de las más pequeñas que trabajan poco ese sector, ¿no? Ese segmento corporativo, y ahí seguramente, tanto a nivel de ocupantes corporativos como a nivel de grandes inversores corporativos, hay también todo un margen y todo un reto de trabajar ese mercado. Otro punto clave que se detecta en este mapeo es a veces la escasa venta cruzada entre los distintos segmentos que veíamos, ¿no? Podemos tener a veces comunidades de propietarios donde hay transacciones y quizá eso no siempre se aprovecha. Por tanto, seguramente ahí partimos de la base de que hay una oportunidad muy clara de aprovechar sinergias de negocio y evidentemente poca hasta ahora, digamos, colaboración para hacerlo, y por tanto el clúster buscará un poco trabajar eso. Visto esta parte de caracterización, nos gustaría, antes de pasar a los retos, hacer también de forma resumida un pequeño resumen de las tendencias y cambios que se están produciendo en el negocio a nivel global. Cada semana hay 1 o 2 webinars sobre esto, ¿no? De cambios en el real estate, de las PropTech, etcétera. Por tanto, vamos a profundizar poco aquí para entrar rápidamente en la parte de retos, pero sí que nos gustaría dar 4 mensajes breves. Un gran cambio es, digamos, el foco en el cliente. Tradicionalmente a veces el foco ha estado más en el activo inmobiliario o en la localización de ese activo. Ahora el foco es en el cliente, en la experiencia del cliente, sea particular o corporativo. Evidentemente, a nivel particular hay muchas tendencias relacionadas con alquiler temporal, build to rent, co-living, que seguramente es algo muy centrado en responder a demandas del cliente. A nivel, por ejemplo, corporativo, las oficinas post-COVID, ¿no? Por tanto, eso nos llevará seguramente a nuevas necesidades de cliente, o por ejemplo a nivel de retail y logístico, todo lo que serían las oportunidades alrededor del e-commerce, ¿no? Cada metro cuadrado que cierra de retail en el centro de la ciudad, igual son metros cuadrados de industria logística en la periferia de la ciudad. Por tanto, el foco en el cliente tiene que ser un punto básico. Otro, la digitalización, tanto de los procesos de negocio como del edificio. Creo que está muy claro que este es uno de los puntos claves, ¿no? La tecnología para mejorar los procesos, y esta es una parte evidente que de alguna forma trabaja en toda la cadena. Tendríamos la parte de sostenibilidad, y aquí evidentemente hay aspectos relacionados con la rehabilitación de los edificios, ¿no? En Barcelona se están rehabilitando solo el 10% de los edificios que deberían rehabilitarse para cumplir los objetivos de transición energética en el 2030 y 2050, por tanto un reto enorme. Y evidentemente esta parte de sostenibilidad también incluiría todos los retos relacionados con autoconsumo y energías renovables. Y cada vez más los inversores están aplicando criterios de sostenibilidad a la hora de elegir activos inmobiliarios. Por tanto, esto es una parte clave. Los inversores, como veíamos antes, también cada vez son más globales y también sofistican esta cadena, ¿no? Evidentemente hay grandes fondos, SOCIMIs, services que trabajan para estos fondos, que de alguna forma están introduciendo formas distintas de invertir y de trabajar en esta cadena y también de gestionar los activos. Buscarán proveedores que aglutinen de forma integral el servicio, y ahí se detectan evidentemente muchas oportunidades. Quizá aquí hay una migración de un modelo más de constructor-promotor con financiación bancaria a un modelo más de recursos propios de grandes fondos. Y por último, todo esto genera nuevos modelos de negocio, ¿no? Evidentemente, quizá los más evidentes son foco en cliente con tecnología, ¿no? Y por tanto ahí podemos desarrollar modelos de desintermediación, etcétera,
pero todo eso, si lo ponemos, digamos, en una coctelera, se están produciendo en este momento en el mundo inmobiliario, real estate, muchos cambios simultáneamente. Todo esto es un input para, de alguna forma, poder trabajar los retos. Al final partimos de un sector que hemos caracterizado, de una cadena, de unas empresas, tenemos unas tendencias en el negocio que son globales, que nos impactan aquí, y del cruce de estos dos conceptos surgen nuestros retos. Esta parte de retos la intentaremos trabajar un poco por cada uno de los segmentos de negocio que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. El objetivo básicamente es de alguna forma darle una estructura concreta y práctica a la hora de ver los retos. Primero hablamos de administración de fincas horizontal y gestión del edificio. La idea es un poco pasar de ser un gestor de incidencias con un margen a veces estrecho a optimizar la gestión de todo el edificio con propuestas proactivas de valor, ¿vale? Ese sería un poco, digamos, el resumen de esta parte. Si vamos viendo un poco los retos, explicaré algunos, empezando por arriba y en sentido horario, hay un punto importante de conocer e interactuar con el cliente, interacción en el cliente con chatbots, con apps, con CRMs, conocerlo mejor en esta parte horizontal para generar posibles ventas cruzadas y por tanto ahí tenemos, digamos, toda una oportunidad de mejorar comercialmente. Otra parte sería desarrollar el mercado a nivel de Cataluña, ¿no? La administración de fincas es bastante un mercado local y ahí vamos viendo procesos, digamos, de crecimiento, de compra de carteras y también oportunidades en segmentos corporativos. Otra parte es toda la innovación y soluciones, sobre todo en la parte de gestión del edificio, sensorizarlo, monitorizarlo y, por tanto, hacer más eficiente esta parte y, sobre todo, las oportunidades en energía y rehabilitación. Todos estos fondos Next Generation que llegan para la rehabilitación, para la energía, todo el día hablamos de ellos, pensamos que ese es un reto claro a trabajar por parte del clúster, ¿no? Igualmente, en la parte horizontal, los nuevos modelos de gestión de los procesos, ¿no? Buscando, sobre todo, digitalizar y automatizar, ¿no? Y, por tanto, aquí tenemos muchas de las potenciales retos o proyectos a trabajar en el clúster. Otro reto es también la entrada de grandes clientes que se puedan integrar y hacer esa gestión por su parte, ¿no? Y por tanto, aquí podemos ver también la entrada de nuevos competidores, por ejemplo, utilities, etcétera, que se pongan a hacer esta parte. A nivel de talento, más talento digital y sobre todo también en la parte horizontal, tener perfiles con un foco más comercial. Otro reto es también disponer de una cadena de proveedores, de industriales, de toda esta cadena de servicios del edificio competitiva, que nos permita de alguna forma conectarnos todos, conectarnos con nuestros procesos, conectarnos edificio, administrador, comunidad, proveedores, y aquí tenemos, digamos, un reto importante. Y para acabar esta parte, la masa crítica para obtener economías de escala. Hemos visto que era un sector muy fragmentado y aquí hace falta masa crítica para invertir en tecnología, masa crítica evidentemente para captar y formar talento, para comprar mejor hacia los proveedores y también masa crítica para el marketing, ¿no? Por tanto, aquí tenemos toda una serie de retos que luego hablaremos en la mesa redonda relacionados con la parte de gestión del edificio. En la parte transaccional encontramos retos distintos. Aquí, por ejemplo, un reto muy importante, y siguiendo también de arriba y en sentido horario, cómo mejoramos la captación de leads vendedores, utilizando tecnología y datos. Cómo vendemos más servicios en el momento de la transacción, servicios de mudanza, servicios si hace falta de reforma, seguros, financiación. Tenemos un reto clarísimo. En esta parte sí consideramos que puede haber oportunidades desarrollando el mercado español, Madrid y Levante, y también oportunidades en el mundo corporativo. Y en cuanto a la parte de innovación y soluciones, aquí sí que entendemos que puede haber una colaboración interesante con el mundo de startups, hibridando esta idea de conocimiento del negocio de primera mano con modelos más tecnológicos, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poco de los servicios a los ocupantes, que entendemos que puede ser una parte interesante a trabajar. En cuanto a digitalización de procesos, todo el proceso de transacción, evidentemente, ahí hay muchas oportunidades, no entraré en el detalle desde firmas, etcétera, pero que es algo a trabajar. Seguramente uno de los retos más importantes en la transacción es el riesgo, o como mínimo la posibilidad que ocurra que grandes portales se pongan a transaccionar, que se integren hacia adelante, ¿no? Y ahí seguramente es uno de los retos que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Esa relación con los portales, un poco a veces de amor-odio, ¿no? De necesidad mutua y a la parte, digamos, de posible amenaza de integración hacia adelante, ¿no? Transaccional, tenemos que captar talento, que a veces son comerciales autónomos y por tanto es generar también marca para captar ese talento y también un punto clave, un reto muy relevante es
reducir la dependencia a veces de los portales en la captación de los leads compradores, ¿no? Eso es algo que aparece repetidamente en todas las conversaciones que tenemos y ese es un reto que hay que ver cómo se puede trabajar por parte del clúster. Evidentemente aquí también puede haber alianzas para temas de masa crítica, ¿no? Modelos de MLS, modelos de franquicias, acuerdos con grandes consultoras inmobiliarias para de alguna forma comercializar de forma complementaria sus productos. Por tanto, como vemos aquí, para resumir, en la parte transaccional, modelos más escalables, generando marca, captando marca para captar talento vendedor y clientes y de alguna forma construir cierta especialización, ¿no? Por tanto, son retos, evidentemente, que se cruzan con los de la parte horizontal que veíamos antes, pero que, como veis, muchos son distintos y conviene trabajarlos de forma separada en algunos casos. Y para cerrar, y brevemente, tendríamos toda la parte de servicios al inversor no relacionados con la transacción. Muchas consultoras inmobiliarias grandes pueden tener 40% incluso de cifra de negocio alrededor de estos servicios al inversor, que no es propiamente la transacción, ¿no? Aquí tenemos tanto la parte corporativa como la parte más de la administración de fincas vertical. Y la idea es un poco pasar de ser gestor del alquiler a identificar oportunidades para retener clientes, ¿no? Aquí tenemos un reto a veces de que hay families office que se ponen en marcha, ¿no? Que se integran, que se lo desarrollan ellos, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos un reto a trabajar para retener a esos clientes. Por otro lado, también pensamos como retos relevantes poder trabajar directamente con grandes inversores, con fondos, con socimis, para ayudarles en todo el proceso de inversión. Y otro reto importante es la parte relacionada de captación de inversores extranjeros, ¿de acuerdo? Por tanto, este es un punto relevante donde podemos desarrollar, creemos, mucho mercado. Evidentemente, la parte de nuevos productos que hemos visto antes, de Build to Rent, nuevas fórmulas de inversión, modelos crowdfunding, que de alguna forma pueden hacer más asequible la inversión, sería otro punto interesante. Y, evidentemente, estandarizar procesos, ver cómo podemos algunas veces trabajar los retos de modelos PropTech que buscan que el propietario se autogestione a veces, ese pequeño inversor, sus activos inmobiliarios. Y, evidentemente, también temas de talento y de cadena de proveedores de la inversión, ¿no? Que, como veíamos antes, es una industria auxiliar seguramente distinta. Aquí, evidentemente, las alianzas pueden ser con esas grandes consultoras que nos vean como sus partners locales para trabajar, digamos, todos estos retos. Para acabar, y resumiendo esta parte, tenemos una cadena larga, amplia, compleja, y que, por tanto, esa cadena nos tiene que permitir poder trabajar esos retos que veíamos, ¿no? Por tanto, tenemos un negocio, tenemos unos cambios y tendencias globales que nos afectan, evidentemente, también en Cataluña, y tenemos unos retos encima de la mesa, tanto en la parte de inversión, transacción y gestión del edificio. Tiene sentido que esta cadena se ponga a trabajar esos retos y tenemos clarísimo que desde cada una de las cajitas solos es muy difícil trabajarlos, ¿no? Por tanto, esa idea de transversalidad es una parte central. Todos estos retos que hemos visto se debatirán seguidamente en la mesa redonda que va a haber y sí que es importante un poco empezar a priorizarlos para determinar con cuáles empezamos a trabajar. Ahora seguidamente lo veremos dentro de un momento. Gracias. Muy bien, acabamos de ver las conclusiones del estudio que se ha realizado por parte de Cluster Development. Le agradecemos a Lluís Ramis y a Adriana toda su exposición, que como podéis ver, pues ha descrito un horizonte de retos profundo y complejo. No tenemos que perder de vista que justamente lo que se pretende desde el clúster es dar una respuesta a todos estos retos estratégicos que, como os podéis imaginar, para cada una de las empresas que constituís esta cadena de valor, pues presenta su dificultad. De ahí la necesidad de trabajarlo juntos. El plan estratégico que está desarrollando el clúster justamente culmina
con la definición de la respuesta en proyectos y servicios, ofrecer a los asociados y a toda la gente que se vincule con el clúster, todas las empresas vinculadas, para poder realmente resolver pues estos retos que estábamos planteando. Bien, esta ha sido la parte técnica de esta sesión y ahora, bueno, no menos técnica, pero más, digamos, empírica, la vamos a desarrollar con 4 empresarios, 4 directivos de 4 empresas, 2 de servicios inmobiliarios y 2 que están en el ecosistema de esta cadena de valor que se acaba de presentar, y os los voy a presentar. En primer lugar os presento a Joan María Feliu, socio director de Fincas Feliu. Tenemos también a José Díez, director general de F-Service, Enrique Sánchez, director de IESA, una empresa, como sabéis, de software informático. F-Service se dedica a ofrecer servicios a los inmuebles. Y por último, Iván Baqué, director general de Forcadell. Gracias a los 4 por participar de esta mesa redonda. Y vamos a ver si también nosotros somos capaces de resolver el reto de plantearla, puesto que tenemos poco tiempo y realmente la idea era que pudiéramos ofrecer el contrapunto a todo lo que se acaba ahora de plantear por parte de Cluster Development, que es el contrapunto de cómo se vive todo este conjunto de retos desde la vertiente propiamente empresarial. Bien, como digo, no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar. Hemos planteado esta mesa redonda en 3 bloques. El primer bloque va a responder vamos a poner el foco en el cliente. Antes decíamos, todos estos cambios que se están produciendo van a comportar cambios están comportando cambios en las necesidades de los clientes. Vamos a poner el foco en ellos, vamos a ver cómo veis desde la vertiente empresarial estos cambios. Una segunda parte va a estar relacionada con la organización, o sea, si a estos clientes hay que ofrecerles nuevos servicios y esto va a implicar evolución en nuestro portafolio de servicios, pues cómo esto nos va a repercutir a nivel organizativo en nuestras estructuras de negocio. Y por último, como compendio de esta doble visión, cómo va a quedar afectado, o cómo visualizáis vosotros que puede quedar afectado vuestro modelo de negocio y a partir de ahí cómo vamos a enfocarnos a estos retos. Y ya, sin más dilación, le pregunto a Joan María Feliu si él cree que está preparado el administrador de fincas para dar una respuesta a todos estos cambios. Muy bien, bueno, buenas tardes y buena tarde a tothom. En líneas generales no, está claro. El administrador no está preparado. Sin duda el clúster CESIM, que tenemos que reforzar la marca, CESIM, el clúster nos ayudará, ¿no? Yo lo tenía claro, pero después de la intervención de hoy todavía mucho más, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser básicamente, o tenemos que mejorar en la flexibilidad. Somos un sector muy rígido, un poco arcaico. Tenemos que ser ágiles en la implantación de los cambios y adaptación de las nuevas realidades que nos vendrán. Después, humildes. Llevamos muchos años, las cosas no nos han ido mal, hemos ido sobreviviendo y parece que sabemos de mucho, pero que de los nuevos entornos no sabemos nada. Y tenemos que desaprender, tenemos que afrontar nuevos retos, nuevas situaciones, probablemente nuevos equipos, y esto también es un tema muy interesante. Y el tercer punto, que para mí también es muy importante, es el tema que también va muy enlazado con el clúster, que es el tema de que tenemos que cooperar. Y tenemos que cooperar por, para mí, 2 motivos. Uno, la dimensión, hay cosas que no podemos hacer solos, y lo otro, compartir conocimiento, mucho más rico que lo que tenía que ser, ¿no? A pesar de todo esto, también añadir que a pesar de nuestra vocación de transformación y de innovación de nuestra empresa, también a veces el futuro está más lejos de lo que nos parece. Y como decía Xavier Marcet este domingo en La Vanguardia, hay que dominar el arte de ir medio paso por delante del cliente y saber interpretar lo que el cliente no sabe todavía expresarnos, ¿no? Entonces aquí también tendremos que coger el punto de no quedarnos atrás, en que nos adelanten por la derecha y por la izquierda, ni tampoco adelantarnos más de la cuenta, que seguramente no es el momento. Muy bien, esta es la visión desde la parte de administración de fincas, y ahora le pregunto a Iván en relación
a la vertiente de negocio transaccional y pensando en estos cambios sociales que se están produciendo, en estas nuevas necesidades que aludíamos, ¿no? Vivienda asequible, el Build to Rent, el co-living, etc. ¿Qué retos ves en el segmento transaccional, tanto en residencial como en corporativo? Por ejemplo, en la logística, que debido al incremento tan exponencial que ha sufrido a través del tema del e-commerce, con el tema del COVID, pues evidentemente pues es un sector que se ve afectado, ¿no? Bueno, la verdad es que retos ha habido muchos y sigue habiendo muchos y habrá muchos, ¿no? Yo creo que muchos se han planteado ya sobradamente bien aquí y se han expuesto con mucha claridad. Quizás el reto principal o el reto fundamental sí que no ha cambiado, al menos en la transacción inmobiliaria. Yo creo que el reto sigue siendo encontrar el activo adecuado, encontrar al comprador adecuado y, por encima de todo, encontrar la manera de aportar valor a la operación. Lo que sí quizá ha cambiado y está cambiando es que históricamente este sector se ha visto como un sector opaco, sobre todo en la transacción inmobiliaria, o poco transparente. Y aquí no quiero decir poco transparente o opaco en el sentido de ilegal o falto de ética. Me refiero a que antes, cuando había falta de información, el agente o el consultor que se llevaba el deal era el más listo, el más rápido, el que llegaba antes al producto o el que llegaba antes al comprador adecuado o el que sabía cuándo se iba a revalorizar un activo antes que nadie y traficaba con esta información privilegiada, ¿no? Y esto empezó a cambiar ya en el 2000 con los portales. En el momento que aparecen los portales, en el año 2000, toda o casi toda la información de los activos está en un escaparate, catalogada, referenciada, con precios y con todas las características apuntadas, de manera que podemos saber prácticamente todos qué activos son interesantes y podemos comparar unos con otros, ¿no? Y esto empieza a romper un poco, primero en el residencial, luego en el retail, en oficinas y finalmente, en menor medida quizá, en industrial, esta opacidad, y esto es bueno. Ahora añadimos, con esta revolución tecnológica, el Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos, que hacen ya que no solo tengamos referenciado y a mano y visible todo el producto, sino que podamos calcular qué evolución va a tener y podemos hacer predicciones y prescripciones con muy poca incertidumbre ya de cómo va a avanzar un activo. Claro, delante de esto, el agente o el consultor, ¿qué valor puede seguir aportando? Y aquí viene la complejidad. Tenemos que pasar de una situación anterior de tráfico de información privilegiada a un modelo de poder digerir toda esta información que hay, poderla traducir, procesar y añadir valor a la operación con ello. Y esto yo creo que pasa por un modelo colaborativo. Tenemos que dejar de competir unos con otros, escondiendo información, que ya lo hemos dejado de hacer, y tenemos que dar un paso más, uniéndonos todos, para entre todos digerir esta información, procesarla y añadir valor a la operación, porque en el momento que no añadamos valor a la operación, dejamos de tener sentido en ella. Muy bien. Hemos puesto el foco, hablando de cliente, desde la vertiente propia de los servicios profesionales, administración de fincas, la vertiente de transacción. Ahora vamos a poner el foco, vamos a desplazar un momento y lo vamos a poner en el edificio. Le pregunto a José, en relación a los servicios del edificio, cada vez más se está visualizando pues, la necesidad de una oferta integral, la necesidad de realizar auditorías, de efectuar propuestas de ahorro, fundamentalmente. Nos podemos inspirar, a lo mejor, en el mundo del facility management corporativo y trabajar, a lo mejor, en distintos segmentos. Aquí antes aludía a Luis Ramis, todo lo que va a venir con los fondos Next Generation, la energía renovable, etcétera, ¿no? Por tanto, un edificio tiene multitud de proveedores. Y la pregunta es cómo coordinar toda esa cadena para dar una oferta integral que contemple todo esto que acabamos ahora de decir, y si nos podemos realmente inspirar, nos puede servir de inspiración para bajarlo a escala el mundo del Facility Management corporativo. Pues sí, totalmente. Es decir, el Facility Management de hecho nace de las grandes corporaciones que daban servicio a grandes multinacionales que tenían cientos o decenas de empleados trabajando en el mismo centro. Y a raíz de encontrarte con cientos, 300 empleados en el mismo centro, empiezan a haber sinergias de servicio, ¿no? ¿Por qué el repartidor de correo no puede cambiar una bombilla mientras pasa la mopa? Es un ejemplo tonto, pero que refleja realmente lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, cuando eso lo plasmas en una industria que siempre va un poco por delante de las comunidades, porque es así, y lo bajas a escala realmente, ves que, lógicamente, empleas mucha menos gente en los edificios y es más complicado hacer estos grandes savings que se hacían anteriormente, pero hay mucho camino que hacer. Lo que está claro es que la gestión de operaciones conlleva, como cualquier trabajo, una única batuta. Es decir, si 6 personas mandan por su lado y son single services,
es complicado que funcione todo al 100% y que se establezcan pues, gestiones de ahorro y gestiones incluso de operaciones, ¿no? Entonces, es necesario que ese Facility Manager, que puede ser externo, puede ser interno, puede ser de la empresa de Facility o puede ser de la misma administración de fincas, lleve la batuta de todos los servicios, ¿no? Esa es un poco la clave para que pueda tener un budget anual de cientos de miles de euros para una comunidad y con eso tenga que dar servicio a la comunidad en todo, en fontanería, en jardinería, en conserjería, en limpieza. Y luego, por otro lado, que nosotros nacemos muchas empresas de los conserjes, ¿no? De los conserjes de toda la vida, de 40 horas, de lunes a viernes en la calle tal de Barcelona, pero este producto se está transformando en un multitask, es decir, una persona que tenga aptitud y tenga, lógicamente, una actitud correcta para poder hacer cientos de tareas. Sin interferir en convenios, lógicamente no se va a poner nunca a arreglar un ascensor ni a cambiar un cable de alta tensión, pero lo que antes hacía hace 50 años el portero de cualquier comunidad, pues es lo que realmente nos están demandando, ¿no? Una persona un poco más cualificada, no le llames conserje, llámale multitask, llámale como le quieras llamar, pero que dé servicio realmente a eso. Y eso realmente es el Facility Services de la multinacional bajado a escala en el pequeño cliente, quizás que es la comunidad de vecinos. Siguiendo con el foco puesto en el edificio, le pregunto ahora a Enrique Sánchez por todo lo que está viniendo, lo que está empezando ya a plantearse en relación a la sensorización, todo lo que está relacionado con el Internet de las cosas, para monitorizar lo que está sucediendo en los edificios y a partir de ahí poderlo gestionar de una forma más eficiente, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique, el reto de la sensorización, su monitorización, el control, la gestión remota del mismo? ¿Crees que eso va a dar nuevas oportunidades de negocio para los agentes que están gestionando este edificio en las comunidades de propietarios, en los edificios de vertical? Bueno, yo creo que para entender bien la oportunidad hay que pensar primero en qué nos ofrece IoT. IoT son las siglas de Internet de las Cosas en inglés y hay dos tipos de dispositivos IoT. Los primeros son los sensores, que nos permiten ir tomando una muestra de un valor, ya sea la calidad del aire, por ejemplo, en el portal o en un ascensor, o sea, por ejemplo, si un flotador en una cubierta está flotando o no, lo cual significaría que hay un charco en el sumidero, por lo tanto problemas posteriormente. Y luego están los actuadores. Un actuador es un sistema que podemos controlar en el remoto, mandarle una señal y asimismo ese actuador actúa sobre un segundo dispositivo, por ejemplo, abriendo una puerta de un garaje o, por ejemplo, cortando el riego si ese día el forecast, la previsión del tiempo está diciendo que el 80% de probabilidad hay de que llueva, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué vamos a regar sobre el mojado? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta posibilidad o este abanico de sensores? Nos permite establecer una comunicación con el edificio. Nos permite que el edificio nos hable y nosotros podemos controlar el edificio para poder de manera remota activar determinados dispositivos. ¿Eso qué va a producir? Pues va a producir la posibilidad de ser capaces de anticiparnos a averías o actuar de una manera rápida ante un siniestro, detectar consumos disparados antes de que llegue una factura disparada también a final de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los gestores de los edificios, sean facility managers o sean administradores de fincas, van a poder trasladar un concepto de ingeniería que es tener un SCADA, es decir, tener un panel de control de sus sistemas en su despacho, de tal manera que puedan detectar alarmas de manera temprana. ¿Eso en qué se va a traducir? En una mejor gestión y por lo tanto un mejor valor aportado a los propietarios, a sus clientes y por lo tanto una percepción muchísimo más rica del trabajo que estamos haciendo para el edificio. Esto que acabas de comentar hace no mucho sería considerado como objeto de una película de ciencia ficción y en cambio esto es más real hoy que... Es absolutamente real y ahora todavía no estamos visualizando realmente la potencia total. Imaginaos, por ejemplo, que vendrán las Smart Cities y los ayuntamientos necesitarán que en las comunidades de propietarios, que los edificios se instalen determinados dispositivos IoT para o bien recibir señales determinadas o bien ofrecer valor a los caminantes que están paseando. O determinadas empresas empezarán, por ejemplo, pues no sé, hábitos, por ejemplo, de migración de aves,
pues veremos en las cubiertas de los edificios dispositivos IoT que detectan determinados comportamientos, que se transmiten al espacio a picosatélites, que a su vez luego mandan esa información a centrales de información para detectar estos cambios. Veremos todo eso también cómo se traduce en nuevas oportunidades de negocio. Iván, en relación otra vez a los segmentos corporativos, servicios al inversor, terciario, entrada de fondos de capital internacional, colaboraciones posibles entre inversor, promotor, constructor, observamos que se está produciendo una fuerte entrada de capital internacional, a menudo con fondos cada vez más protagonistas. ¿Cómo acompañar a los inversores en todo este proceso y aprovechar las oportunidades desde las fases de identificación o diseño de la operación, la ejecución, la transacción, la gestión del activo, la desinversión, etcétera? Sí, esta percepción es real, coincide en que estamos detectando un retorno de fondos, incluso de gestores internacionales, que están volviendo a mirar hacia aquí, quizá un poco oportunistas todavía, pero la inversión está volviendo. El problema es que cada vez que vuelve más tecnificada y más profesional, y estos inversores que vienen, como hemos comentado antes, está el 90% de la información en Internet y todo el mundo lo sabe todo. Y estos inversores, que son fuertes y potentes, vienen con asesores, abogados, ingenieros, expertos en due diligence, lo traen todo sabido ya antes de llegar. Es complicado tener un nivel de conocimiento para poder trabajar de tú a tú con ellos. ¿Dónde les podemos avanzar? Aquí el avance es en el conocimiento local, en el conocimiento del terreno, porque ellos siguen viniendo de fuera, tienen mucha información de lo que hay aquí desde fuera y tienen todos sus KPIs, sus sigmas y sus datos estudiados y lo saben perfectamente lo que vienen a buscar y lo que van a encontrar. Pero aquí les podemos añadir el conocimiento local, el conocimiento de las normativas, el conocimiento de las regulaciones que hay, el conocimiento de los movimientos migratorios, no de aves, pero sí de turistas, la necesidad del transporte eléctrico, dónde hay sitios de carga y descarga, dónde se podrá aparcar en el futuro en Barcelona. Todo este conocimiento, que no está digitalizado todavía, sino que está en el terreno, es el 10% o lo que podemos añadir nosotros a las operaciones para que nos tengan valorados. Y aquí sí que es importante otra vez formarse, tecnificarse, porque estos datos no se encuentran pasando por la calle, estos datos se encuentran a partir de análisis ya muy técnicos y muy especializados. Y aquí hay que empezar a hablar con startups que están haciendo unos análisis súper profundos de las ciudades y hay que trabajar con nuevos actores en el mercado que quizá no son PropTech, pero quizá vienen de FinTech o vienen de otros sectores. Y están trabajando a nivel local. Estos nos darán la información suficiente para poder aportar algo de valor a los inversores internacionales. Muy bien, creo que hemos dado una vuelta así muy por encima de lo que tendría que ser el foco cliente. Sabemos en cualquier ámbito empresarial que para poder evolucionar tienes que poner en primer lugar la atención justamente en el cliente, detectar sus necesidades y a partir de ahí explorar vías de desarrollo. Pero luego hay una continuación de esto y es la siguiente vertiente, ¿no? Una vez empresarialmente decidimos evolucionar, como decíamos antes, en nuestro portafolio de servicios y profundizar, ofrecer ofertas cada vez más integrales en relación a estos servicios, etcétera, todo eso tiene una contrapartida interna que es a nivel organizativo. Cómo somos capaces, antes se aludía, de aprender, de recoger información, de analizarla, procesarla, cómo preparar a nuestros equipos, etcétera, ¿no? Esta no deja de ser justamente uno de los retos y uno de los focos más importantes, puesto que, como decíamos antes, en un sector de micropymes, muchas veces los recursos son muy limitados y cuesta mucho poder hacer frente a algo que vaya más allá de nuestro día a día, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pregunto otra vez a Joan María Feliu. Sabemos que hay que poner el foco en los procesos automatizados, tendremos que entrar en robotización, por tanto habrá más inversión tecnológica y en procesos, pero por otra parte los márgenes de administración de fincas son muy estrechos y parece inevitable una mayor inversión en mejorar todo esto, si estábamos hablando de automatización, digitalización, etcétera, ¿no? ¿Crees que es esta la prioridad? ¿Dónde hay que invertir más recursos? Quizás diversificar también en marketing, en la vertiente evidentemente de recurso humano, en talento. ¿Cómo lo ves? Marketing, tecnología y talento. Pues las tres. ¿En qué proporción? A nosotros nos gusta poner primero el talento, porque después te sale todo, ¿no? Un talento enfocado en una estrategia de atención al cliente y satisfacción del cliente, te desarrollan después todo. Para tener y mantener talento necesitas desarrollar carreras profesionales. Para tener
y retener talento, necesitas liberar los trabajos de menos valor añadido, con lo cual, de alguna manera, ya necesitas la tecnología, también es imprescindible. La tecnología nos tiene que ayudar a ser mucho más eficientes, aparte de transformarnos, pero en instancias mejorar mucho más eficientes y poder dar carreras profesionales a nuestros colaboradores, ¿no? El marketing tiene que reforzar la marca. Yo creo que cada vez más importante. La primera vez que me explicaban que la importancia de la marca, yo decía, bueno, no será menos, lo importante es trabajar bien. Con los años me ha costado un poco, la marca es muy importante. Y después dar una imagen más fresca, más tecnológica, más digital, más del 2021 y quizá un poco menos arcaica. Si hablamos de modo de gestión, Iván, procesos automatizados, decíamos, robotización, etcétera, refiriéndonos al segmento transaccional, ¿cómo crees que se puede mejorar la efectividad del proceso comercial, en el proceso de ventas, en relación a la gente, los plazos, etcétera? Aquí, como en cualquier empresa de servicios, lo importante es que el personal tenga talento y tenga formación y conocimiento. Dicen que es malo que uno formado se te vaya, pero que lo peor es que se quede el que no se forma, ¿no? Y aquí sí que la inversión y el esfuerzo es en formar a la gente, no solo en sector y en conocimiento de mercado, sino en nuevas tecnologías. Y esto quizás es lo más difícil, porque las nuevas tecnologías avanzan muy deprisa, pivotan muy rápido, y lo que aprendiste ayer o igual mañana ya no sirve y tienes que aprender otra cosa. Entonces esto no se puede hacer como iniciativa propia, ni solos, ni siquiera una empresa por sí sola. Tienes que buscar un conjunto y tienes que crear un ecosistema y un entorno donde esto se produzca de manera natural. Porque no vale, trabajo un rato y aprendo un rato, es trabajo y aprendo al mismo tiempo. Y esto es complicado, es la famosa transformación digital, ¿no?, de las empresas, que realmente el énfasis, hoy ya sabemos todos, que está en la palabra transformación. La parte importante de transformación digital es transformación, porque las cosas se digitalizan muy rápido y las personas se transforman muy despacio. Y no tenemos este gap de tiempo, con lo cual es importante colaborar directamente con PropTechs, con startups, con gente que te aporta este conocimiento, que tiene sus riesgos también, ¿eh? Porque de repente te están aportando mucho, de repente desaparecen o de repente cambian y hacen otra cosa. Pero no hacer esto todavía es más arriesgado porque te aboca a obsoletarte. Bueno, me imagino que todos estamos de acuerdo en que probablemente el reto tecnológico fundamentalmente es el de la adaptación de las personas, o sea que estamos ahí. Enrique, ¿cómo mejoramos la interacción y la comunicación con el cliente, el usuario, aprovechando la tecnología? Bueno, el concepto de poner el cliente en el centro es un concepto que ya viene de tiempo atrás, y que se ha fortalecido mucho con la digitalización. Y algo que en otros sectores está absolutamente asimilado e integrado, en el mundo inmobiliario, en el sector inmobiliario, digamos que ha llegado de manera desigual. En los portales, en las startups, es algo que está absolutamente en el core, en el corazón de sus mesas de trabajo permanentemente todos los días. Sin embargo, en negocios más tradicionales, pues está llegando con más lentitud. Y es fundamental, es imprescindible. Los clientes, los propietarios, no van a permitir no poder disponer de toda la funcionalidad y toda la información a golpe de un clic por distintos canales digitales 7x24. No veo a mis hijos que tienen 18 y 20 años recibiendo una citación para una junta de propietarios en el buzón que probablemente no saben ni dónde están ni lo que es, ¿no?, porque no han recibido una carta escrita en su vida. Por lo tanto, sí que tenemos que evolucionar, sobre todo en estos negocios más tradicionales, en poner al cliente en el centro. Sin embargo, llegar un poquito más tarde no siempre es malo, porque puedes aprender de los errores que se han cometido en el pasado los primeros que han dado el paso, ¿no? Tradicionalmente, cuando las empresas, incluso del IBEX, han puesto al cliente en el centro, han querido poner el cliente en el centro, han cogido procesos que ya existían y los han tratado de meter en una app o en un portal a martillazos. Y eso no ha funcionado. De hecho, si miráis una app bancaria de hace 8 años comparada con ese mismo banco hoy, veréis que es absolutamente diferente. Tenemos la oportunidad, por llegar un poquito más tarde, de hacer las cosas correctamente, que es
quiero poner al cliente en el centro, luego voy a hacer una reingeniería de mis procesos para colocar al cliente en el centro. Y una vez que he redefinido ese proceso, entonces veo cómo la tecnología me ayuda y la convierto en una herramienta para de verdad poner al cliente en el centro. Muy bien. Vamos bastante bien de tiempo, creo, ajustados a lo que teníamos previsto. Vamos a saltar al tercer bloque, que es la adaptación del modelo de negocio en base a todo esto que estamos debatiendo. O sea, por un lado, cómo podemos evolucionar nuestra oferta de servicios, nuestros portafolios, cómo nos podemos organizar desde dentro, cuáles son los factores importantes a la hora de reestructurar nuestro modelo de gestión para poder dar esa respuesta. Y ahora vamos a analizarlo un poco desde el conjunto y las nuevas oportunidades que ya se pueden empezar a vislumbrar. Esta pregunta se la dirijo a Joan María, pero también le sugiero a Enrique que haga el contrapunto, porque así podemos ver realmente desde dentro y desde fuera de los servicios inmobiliarios cómo se analiza esto, ¿no? Estamos en un momento pues que hay no ahora, desde hace mucho tiempo, una fuerte presión en el negocio de la administración de fincas, han habido guerras de precios, está el tema de la integración de los clientes en vertical, las entradas de nuevas startups, hay un peso creciente de los portales en transaccional. La pregunta es, ¿tenemos riesgo de perder cuota de mercado en algún segmento o de no poder entrar en la oportunidad de algún nicho de mercado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Pues que clarísimo, clarísimo. De hecho, yo le tengo descontado. Yo creo que como está pasando en el mundo de la transacción, una parte del mercado se lo llevarán las empresas 100% digitalizadas. Creo que Housefly tiene el 15% del mercado de Inglaterra, que no es poco, es mucho, ¿no? Yo creo que por ahí iremos. Todas las PropTech que han entrado en el sector inmobiliario como modelo de negocio nuestro, no como startups complementarias. Como competencia directa nuestra, entraron en principio por el área inmobiliaria de transacción hace 4 o 5 años. Después ya hay unas cuantas experiencias y algunas funcionando, ya están consolidándose, estas primeras, perdón. En el mercado de patrimonio o propiedad vertical ya empiezan a haber algunas que están desarrollando y que de momento no hacen mucho daño, pero cada vez hay más y cada vez lo hacen mejor. Y en el área de comunidades empieza a haber alguna cosa y no sabemos cuándo pasará. Es cuestión de tiempo para mí. Es cuestión de tiempo. Los tendremos aquí y yo creo que una parte del mercado la cogerán. A cortísimo plazo me preocupa poco, me preocupa más a medio plazo. ¿Cómo lo haremos? Lo que comentaba Iván, ¿no? Y Enrique, de tus hijos que ya no entienden determinadas cosas. Bueno, esto me preocupa más. Tenemos que competir con ellas. Nosotros, nuestra estrategia básicamente es centrarnos en servicios integrales de mucha calidad y mucha proximidad. Esto es cómo pretendemos o cómo tenemos pensado afrontar estas nuevas operadores que están en el mercado, que ya están y que en breve y cada día habrán más. Y tú, Enrique, que representas a una empresa que está operando a nivel de todo el Estado con administraciones de fincas, ¿cómo lo ves tú? Yo quiero ser más optimista que Joan María. A ver, como recién casi llegado que soy al sector, yo vengo de la consultoría tecnológica y solo llevo 6 años en este mercado, que comparado con muchos de los que mis compañeros en esta mesa, pues es nada, es un suspiro. Sí que he vivido con sorpresa y con cierto terror, tú comentabas la competencia por bajada de tarifas, que a mí me parece terrible, me parece la mejor manera de cargarse un sector y de autodestruirte. Cuando tú mandas un mensaje a tus clientes de te bajo los precios, en realidad el mensaje que le estás mandando es no te aporto demasiado valor, por lo tanto tengo que bajar el precio para que sigas conmigo. Y eso es terrible. Abordar la competencia desde esa posición es nefasto para el sector. Creo que se debe afrontar la competencia desde aportar valor, mejorar y diversificar los servicios, claramente personalizar y diferenciarse de la competencia. Si los administradores y el sector hace eso, la llegada de newcomers en realidad no tiene por qué ser una amenaza.
porque siempre que tú estás compitiendo bien y llegan competidores, eso estimula, puedes copiar ideas, puedes adoptar nuevas posturas, puedes incluso integrar. ¿Por qué no integrar un servicio que hace una startup? Luis y Adriana en la exposición anterior lo comentaban. ¿Por qué no integrar un servicio que hace una startup dentro de tu cadena de valor? Porque tú no eres un especialista en ese punto en concreto, pero sí que puedes incluir el servicio de un tercero. Creo que los administradores de fincas, facility managers, etcétera, tienen dos características que son fundamentales. Una son grandes directores de orquesta. Escuchaba en una entrevista a un director de orquesta que le preguntaban: ¿usted cuáles de los instrumentos de su orquesta toca mejor? Y él decía: yo lo que mejor toco es la orquesta, ¿vale? Porque en realidad él hace sonar la orquesta. Un administrador de fincas, un facility manager, orquesta un montón de servicios dentro de la comunidad, sabe un poquito de todo, no es un gran especialista de cada uno de los oficios, obviamente, pero es un gran integrador y eso es un valor muy importante. El segundo valor es el arbitraje. Hay muchos problemas en las comunidades que no se pueden automatizar las soluciones. Un conflicto entre dos vecinos no se automatiza en ninguna startup, en ningún portal, ¿vale? Se necesita una intervención humana y el administrador es un especialista en ese tipo de conflictos. Y todavía no hemos vivido muchísimos de los conflictos que la digitalización y la innovación y el abundar nuevas startups van a producir. Hemos visto algunos, como es el alquiler turístico, pero van a venir otros muchos que van a exigir una figura central dentro de la comunidad que arbitre y facilite la convivencia en el edificio. Si volvemos otra vez al mundo transaccional, Iván, se está empezando a decir que, aparte de la dependencia que ya actualmente existe de los portales, pueden empezar también a transaccionar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se va a reducir esta dependencia de los portales, que los portales lo mismo empiezan a intermediar enseguida? Bueno, ciertamente se han oído rumores de que hay la posibilidad de que algunos portales, y quedan pocos portales, por desgracia, se pongan a intermediar. Realmente yo creo que la cosa está en rumores y no hay nada detrás de ello, al menos a corto plazo. Entiendo que su función es otra. Los portales nacieron para dar transparencia al sector, la dieron y facilitaron el acceso a demanda y facilitaron el trabajo a la gente y por eso crecieron tanto. El problema que hay ahora es que hay muchísimos agentes, los agentes estamos atomizados y en cambio los portales son muy poquitos ya. De hecho podríamos decir que son 3 o 2. Esto hace que cuando el que da servicio se lo da a muchos y es muy grande, pues hay una percepción de que no estamos en igualdad de condiciones para negociar este servicio, ¿no? Y esto parece ser un poco el problema que hay ahora. De todas maneras, yo creo que hemos vivido en simbiosis desde el principio de los portales, y llevamos más de 20 años, con el hecho de que ellos nos aportan la demanda y lo hacen sobradamente bien y mucho mejor que nosotros, pero nosotros aportamos el producto. La demanda es online, viene por los portales, pero la captación sigue estando en la calle. La captación es el trabajo de la gente, que tiene que tener don de gentes, tiene que tener entente con el propietario y tiene que convencerlo que es su mejor opción para vender el piso, ¿no? Y esto de momento los portales no lo han hecho, no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, no creo que sea lo más cómodo y lo más fácil para ellos. Los portales lo que han hecho muy bien es durante 20 años recoger de una manera extraordinaria un montón de datos y un montón de características y además las han clasificado sobradamente bien, cosa que podíamos haber hecho los agentes y no lo hemos hecho nunca. Ahora con esta información muchísimas cosas, porque hay unas herramientas tecnológicas, Big Data, algoritmos otra vez como siempre, y inteligencia artificial que con estos datos les permiten hacer cosas que parecen de ciencia ficción o que parecen de una bola de cristal, ¿no? Como por ejemplo hay uno de estos grandes portales que tiene una web de data donde ofrece servicios de estudios y es capaz de decirte en una población de España qué va a pasar con los precios a partir de datos que toma de otras poblaciones y que a primera vista no hay ninguna conexión entre ellas ni hay ninguna similitud. Pero estos algoritmos comparan un volumen tan grande de datos que son capaces de predecir con mucha exactitud qué va a pasar en un pueblo que igual no habías oído hablar nunca de él. Y claro, esto es una gran ventaja competitiva de cara a los agentes. Por otro lado, también yo creo más que pueden dedicarse a un upselling de productos, seguros, hipotecas. Ahora mismo están vendiendo energía también y están utilizando el conocimiento que tienen de los techos de los edificios para vender energía solar.
tienen otras muchas actividades más interesantes, yo creo, para ellos y más rendibles que ponerse a intermediar. Me preocupa más nuevos agentes que están apareciendo, que sí que lo están haciendo y además lo están haciendo muy bien. Aliseda Inmobiliaria hace 4 días presentó que está vendiendo sus activos en cualquier parte de España y de manera online. Tenemos Inviertis también de Rebeca, que es un portal fantástico donde tú puedes invertir en pisos de cualquier tipología y de cualquier precio, desde 40.000 euros hasta 500.000, y estamos empezando a ver productos ya de 1 millón de euros, que tú puedes comprar ese piso online. ¿Cuánto tardaremos a ver estas compras ya con criptomonedas, por ejemplo? Esto sí que va a venir y sí que está viniendo. Me da mucho más miedo un Google Home que se dedique a vender pisos que no los portales actuales. Muy interesante, realmente. A lo largo de esta sesión ha aparecido ya en un par o 3 de ocasiones la expresión venta cruzada. Y aquí le pregunto yo a Joan María. Me gustaría también, como hemos hecho antes en este caso, también le pediría a José su opinión. En relación a esta posibilidad de venta cruzada, todos sabemos, es un clásico en el sector, que cada vez que un administrador de una comunidad firma un certificado de corriente de pago por un piso que se ha vendido en una comunidad gestionada y no la ha intermediado el propio administrador, pues es objeto de disgusto, ¿no? ¿Cómo mejorar esta venta cruzada, este gran reto que parece permanentemente que arrastra el sector y que le cuesta tanto de resolver? Para mí para mí hay 2 temas: marketing y comunicación y profesionalidad. Entonces nos podemos encontrar distintos escenarios. Gente que hace un buen marketing y comunicación y da un servicio no suficientemente profesional porque no es el principal tuyo y no funciona. Hay gente que puede dar un buen servicio, pero sus clientes no saben que da ese servicio. Básicamente es esto. Básicamente somos la envidia de muchísimos operadores que dicen, pero ¿cómo vas tú con tantos miles de clientes? ¿Qué oportunidades tienes? Pero bueno, primero hay que hacerlo bien. Porque a veces lo que dice Joan Luis es así. Firmamos un certificado de corriente de pago y decimos, hombre, coño, merluzo, si no sabes nada de vender pisos. Entonces es complicado y hay que ser muy profesional. Y tienes que tener el mismo estándar o mejor del servicio principal porque te conocen. Y bueno, básicamente es la combinación de estos hechos. Buena comunicación, que el cliente lo sepa, que el cliente esté informado, que el cliente tenga toda la información que necesita y sobre todo ser profesionales, igual que con los seguros, igual con cualquier otra actuación que podemos dar servicios a gestiones fiscales. Hay que darlo así. Aquí siempre apunto que si hablamos de las comunidades, el vecino, el que está vendiendo el piso y que te pide el certificado, es el usuario del servicio de la gestión de la comunidad, pero de hecho no es el cliente es la comunidad. El reto es convertir esos usuarios en clientes. ¿Cómo lo ves? Además son muchos, es que yo ahí veo muchas oportunidades, pero al final tampoco puedes llegar a todo, ¿no? Lo que yo más que venta cruzada lo veo como una oportunidad, es decir, hasta hace poco, porque antes nos costaba, con los administradores de finca vamos de la mano. Eso ha cambiado. Antes era, oye, dame un presupuesto de tantas horas de aquí, de allá. Ahora es, tengo esta comunidad, ¿qué es lo que harías aquí? Y vamos de la mano. Y muchas veces incluso presentamos conjuntamente el servicio. Luego, oye, que pidan 6 ofertas a la competencia, no pasa nada. Pero el modelo de negocio es el que tiene que estar optimizado, ¿no? Y de ahí salen muchas sinergias de venta cruzada, porque lógicamente yo no puedo tener una empresa que se dedique a hacer todo. Yo puedo tener 4 divisiones que son con personal propio y las otras 16 las tengo que subcontratar. O sea, es decir, que hay negocio para todos, ¿no? Pero la gracia es en qué medida, ¿no? Es decir, en qué medida damos horas de mantenimiento, de jardinería, de lo que sea, es decir, de todo lo que conlleva, que es un amplio abanico de servicios que lleva una comunidad, ¿no? Ahí falta la fórmula mágica del hechicero, al final es el facility manager, que de acuerdo con el administrador de fincas diseñan un plan de negocio que dicen, en la comunidad yo haría esto, y esto supone este presupuesto y esta carga de horas, y al final va todo conjunto, es decir, se está creando incluso un convenio de facility services, porque depende de qué cosas no puedes hacerlas, porque no puedes ser limpiador, jardinero y conserje, no, es que será una cosa, pero puedes hacer pequeñas acciones puntuales de limpiar una zona común o de cortar un césped. No puedes hacer la poda a un árbol, ¿no? Para eso puedes llamar al especialista que te viene, ¿no? Hacer una poda a un árbol, o arreglar un ascensor o cambiar una antena. Es decir, la venta cruzada sale, yo creo que de la fórmula inicial, y si los usuarios están contentos con el servicio, siempre te van a llamar para darte más negocio, no a ti, sino a otro. A menudo
cuando nos planteamos realmente cómo desarrollar más capacidad de negocio y pensamos, por ejemplo, en la venta cruzada que estábamos hablando hace un momento, lo primero que surge es el tema de la dimensión empresarial para poder realmente aprovechar y hacer frente, pues, a estas posibilidades, ¿no? Este es un tema muy recurrente. Os pregunto a las dos empresas de servicios inmobiliarios, Joan María y Iván, ¿hasta qué punto estos retos tecnológicos, estos retos de talento, nos llevan inevitablemente a una mayor masa crítica en cuanto a la administración de fincas, especialmente en comunidades? Estamos hablando de número de comunidades, umbrales de rentabilidad. ¿Dónde estaría ese hipotético umbral de rentabilidad? ¿Estáis visualizando un proceso de integración empresarial? O sea, ¿se están produciendo en estos momentos, pues, integraciones entre distintas empresas dedicadas a la administración de fincas, fusiones, etcétera? ¿Cómo lo veis? Sí. Bueno, en principio parece obvio, ¿no?, que todo esto nos empuja, lo decíamos antes, nos empuja hacia el crecimiento, y el crecimiento necesitamos dimensión, ¿no? De todas formas, también creo que hay oportunidades interesantes para los administradores pequeños y medianos que busquen un nicho de mercado, busquen una especialización, y además que hoy en día la parte de la tecnología, seguramente llegas un poco más tarde, pero la tecnología cada vez está más democratizada. Por ejemplo, ESA y TAF, que dan a la posibilidad de utilizar tecnología de última, a un propietario, a un administrador de 25 empleados que a un administrador de un empleado, ¿no? Es decir, que hay un hueco también para el pequeño y mediano, ¿eh? No solo crecer y crecer y crecer. La compra de administración de fincas, nosotros hemos detectado que hay bastante más movimiento que hace unos años. Y yo creo que es un poco por la presión de las nuevas tecnologías, el típico relevo generacional de padre, madre a hijo, hija, cada vez es más complicado. Ya no se traspasa un oficio, se traspasa una empresa que en el mundo actual y por el tipo de empresa cada vez tiene más complejidad, y desde este punto de vista están saliendo oportunidades y gente que un poco que decide o vender o integrarse en una compañía más grande, ¿no? El tema de las fusiones es complicado porque por el carácter familiar de la mayoría de empresas se juntan muchos elementos que lo hacen complicado, desde vínculos familiares en el propio equipo, sueldos no ajustados a las funciones y a los méritos de este personal, el famoso legado familiar, que tenemos como un peso que arrastramos todos muchas veces, y esto hace que realmente sea complicado, ¿no? No sé cuándo romperemos estas barreras, porque para mí son barreras mentales, pero no sé cuándo lo haremos, ¿no? Lo que sí yo no descarto es que puedan venir fondos de inversión, porque lo era, pero escuchando lo que hemos dicho, es un excelente, hay muchísimas oportunidades, y un fondo de inversión nos podría dar capacidad financiera, un fondo de inversión que podría venir, solo o de la mano de la empresa mediana, y nos podría dar capacidad financiera y nos podría dar estrategia y capacidad de gestión empresarial. Iván ha puesto cara cuando has dicho esto de querer decir algo. Si tengo que añadir algo, solo empezando ya por el principio, el tema del cross-selling y el upselling, realmente parece que los grandes administradores, con las masas críticas que tenemos y los volúmenes de clientes que tenemos, tendríamos que ser capaces de venderles de todo, ¿no? Y seguramente en otro sector sería así. Aquí hay mucho trabajo previo, hay un trabajo previo de la relación que tiene el administrador con la finca y sobre todo con el vecino, ¿no? Porque la finca al final es un ente que no es nadie, y el vecino sí que es. En todo caso, la comunidad son muchos entes juntos que tenían que sumar, y a veces parece que no suman, sino que restan. Pero realmente tenemos que cambiar, y esto lo permitirá la digitalización y la transformación digital. Tenemos que trabajar en el cambio de lo que hacemos, porque tenemos todos oficiales y administradores que están trabajando muchísimo, metiéndole muchísimas horas y dedicándose a muchas cosas,
pero no tienen prácticamente relación con las comunidades, o no tendríamos que saberlo todo de las comunidades. Igual que antes hemos dicho, los portales lo saben todo de los pisos, nosotros tendríamos que saber hasta el número que calzan los vecinos, porque llevamos muchos años con ellos. Sabemos muy poco o casi nada de ellos, entonces es imposible venderle algo a alguien que prácticamente no te conoce, y cuando te conoces porque ha habido un problema. Y no es que los administradores sean malos, es que no han tenido la tecnología para poder automatizar todos los recibos, todos los procesos, todos los trabajos. Y nos hemos centrado en flujos de trabajo más eficientes y quizá digitalizados, pero no automatizados. El primer paso para mí es automatizarlo todo. A partir de ya, o de la revolución que estamos viviendo y que seguiremos viviendo durante los próximos años, todo lo que pueda hacer una máquina, un algoritmo, un programa, no lo tiene que hacer ninguna persona. Porque la persona tiene que tener el tiempo para relacionarse con sus clientes. Y aquí sí que habrá upsellings y habrá cross-sellings. Y mejoraremos el gap del servicio, porque uno de los problemas que tiene este servicio es que se ha convertido en un servicio commodity. Y cuando es una commodity, no hay percepción de valor diferencial entre un administrador y otro, porque el servicio es lo más barato posible y ya está. El problema que tenemos es el coste de este servicio con lo que nos está aportando. Entonces, tenemos que pasar por esto primero. Realmente todo esto es muy interesante. Imagino que todos los que nos están viendo en estos momentos, pues al hilo de todo esto que estamos hablando, surgen todavía muchas más preguntas. De hecho, teníamos un par más, pero estamos agotando el tiempo, tampoco queremos cansar la audiencia. Vamos cerrando, si os parece. La última pregunta, y esta os la dirijo a todos, una intervención muy breve, por favor, es si creéis, en base a todo esto que hemos estado viendo, por una parte técnica, en lo que se nos ha contado por parte del estudio de la fase estratégica en la cual estamos como clúster, y vuestra visión empresarial de cómo recibís todo este hacer frente a estos retos, la pregunta es, ¿cómo lo veis esto? ¿Cómo podemos trabajar realmente delante de todo este conjunto de retos? ¿Podemos trabajar todavía solos? ¿Hemos de romper este esquema que lo mismo ha caracterizado a nuestro entorno social, ¿no? de ese cierto individualismo, ¿no? ¿Qué nos aporta hacerlo conjuntamente? ¿Por dónde empezaríais? A nivel empresarial, cada uno de vosotros quizás también podéis decir, pues de todo esto que hemos hablado, donde ahora mismo para mí es la prioridad número uno, sería esta, ¿no? Iván, por ejemplo, empezamos por allí. Venga. Yo me repito en lo que he dicho, ¿no? Yo entiendo que ni podemos ni debemos seguir trabajando solos. Yo creo que tenemos que buscar todos lo mismo, que es ofrecer un valor añadido al servicio para seguir teniendo sentido. Entonces, primero tenemos que trabajar entre nosotros y luego tenemos que empezar a trabajar con las PropTech, porque estamos viviendo una época de cambio, estamos viviendo una revolución industrial, que están apareciendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas y a nosotros nos sorprenden, ¿no? Y parecen que sean el enemigo. Esto, cuando pase suficientemente tiempo, ya no habrá dos modelos diferentes, se habrán unido los dos. Pero para que se unan, tenemos que trabajar conjuntamente todos en ello. Por tanto, por mi parte, está clarísimo que tenemos que colaborar. Sí, de acuerdo con Iván. O sea, la digitalización del mundo en general ha llegado para quedarse, es un movimiento que es imparable. Y no podemos pensar que el sector inmobiliario va a ser una excepción a este tema. Y en esa digitalización siempre funcionan mejor las cosas coordinando, integrando y colaborando que haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Creo además que hay otra oportunidad muy importante, que es la llegada de los fondos europeos, que son 5.200 millones de euros los que están previstos que lleguen para la regeneración de los edificios, optimización energética, etcétera, y que ahí el sector inmobiliario y todos los agentes que participan en el día a día del edificio no pueden quedarse atrás y tienen que jugar un papel protagonista en este tema. Por supuesto, cuantos más seamos, más ideas salen y más sinergias también se producen. Entonces, a mí el clúster a nivel individual o como empresa, ¿qué me está aportando? A mí me está aportando conocer nuevos puntos de vista que yo no conocía. Hablar con administradores de fincas, hablar con propietarios que tienen una visión de que yo, lógicamente, no es mi core business, y te abren los ojos frente a un servicio que tú estabas dando que crees que a lo mejor no es el indicado. Y entonces te dan nuevas formas de llegar. La inversión en sistemas de tecnología y de automatización de procesos para que haya menos horas presenciales y más, o sean complementos pues te la dan empresas como la suya o como muchas otras, que si no las conoces no puedes ofrecerlo todo al cliente. Entonces, tener una visión global para mí te da una visión diferente a lo que realmente quiere el próximo vecino de los próximos 15 años. José María. Bueno, CECIM es una solución, hay más,
pero ese no es una buena solución, ¿no? Decían que es mejor un muy buen proyecto, una muy buena idea. No, al revés. Es mejor una idea mediocre, excelentemente implantada, que una idea brillante, mediocremente implantada. Yo creo que en el trabajo que se ha hecho hasta ahora se está dando pasos muy sólidos y que tienen que reforzar este proyecto que realmente es muy interesante. Muchos proyectos han quedado por el camino, ¿no? Rapidísimo, agradecer a los 3 impulsores, por un lado, Cluster Development ha hecho un trabajo fantástico, Flan de Coco maravilloso y nuestro becario de lujo, Toni Subirats. Gracias. Muy bien, pues aquí dejamos la mesa redonda. Espero que haya sido del interés para todos los que nos están siguiendo. Podríamos estar muchísimas horas hablando de todo esto. Os agradezco vuestra participación enormemente y terminamos. Doy paso nuevamente a José Carlos y a Javier para que hagan el cierre del webinar. Gracias. Gracias. Nos toca terminar. Sí. Hemos empezado. Empieza tú. Bueno, a ver, un poco como mensaje también de cierre, hemos oído hablar de distintos conceptos que durante esta mesa redonda os pueden haber sonado muy interesantes a todos. Hemos hablado de talento, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de negocio, hemos hablado de retos y sobre todo de cliente. Y un poco pues toda esta idea es la que el clúster, el CSIM, quiere englobar y quiere transformar para afrontar los próximos retos de negocio. Además también pues, contamos con una posibilidad que nos abre el clúster, que es el networking, como también una herramienta para llevar a cabo pues, nuevos negocios y mejorar la rentabilidad de cada uno de nosotros. Finalmente, comentaros que somos los 10 socios fundadores y contamos también con 6 socios estratégicos, que son aquellos que se están uniendo durante esta fase de desarrollo del plan estratégico que estamos desarrollando con Cluster Development, y finalmente, una vez el plan estratégico y el plan de gobernanza se ponga en marcha y las operaciones del clúster estén concluidas a partir más o menos del mes de octubre, empezaremos pues, con toda la fase de entrada de socios habituales que puedan sumarse al proyecto. Por lo tanto, invitaros, si sentís que pues, estos retos también los compartís y que habéis escuchado durante la ponencia de hoy, pues invitaros también a contactar con nosotros para sumaros al proyecto. Esperamos haberos transmitido todas nuestras inquietudes desde los diferentes puntos de vista de las diferentes empresas, porque hemos visto que hay diferentes empresas, que tenemos muy claro que queremos crear un modelo de negocio diferente, amplio, rentable, competitivo, lógicamente, por un grupo de gente especializada, queremos ser especialistas del sector, y que nuestras empresas estén dentro de la cadena de valor, es lo que queremos, que sea rentable. Simplemente es dar las gracias por haber asistido al primer encuentro del clúster de servicios inmobiliarios y esperamos que se asocie mucha gente. Gracias. Quiero terminar la fase de agradecimientos, empezando también por Ferrer Ojeda, que nos ha cedido estas maravillosas instalaciones para poder celebrar este acto. En nombre también de la Junta del Clúster, quiero también agradecer a Flan de Coco, nuestra agencia de comunicación, que ha sido Sonia y todo su equipo quien ha hecho posible realizar todo este evento, y casi de forma ya normal, entre comillas, porque hasta ahora todo lo estamos haciendo a través de una pantalla. Agradecer también a Cluster Development nuevamente pues, su gran profesionalidad. De hecho, ellos son los que están conduciendo toda esta fase estratégica del clúster y la que nos va a llevar a culminar realmente pues, una oferta de proyectos y servicios para ponerlo a disposición de todo este sector, esta cadena de valor de los. Agradecer a los ponentes, bueno, a los participantes en la mesa redonda y a todos los asociados que realmente han estado colaborando con la organización para que todo este evento fuera posible. Gracias nuevamente. Estáis viendo, creo, sobreimpresionado nuestra web y nuestro mail. Para cualquier contacto o comunicación que queráis hacer con nosotros, pues podéis dirigiros a través de estos medios.
y esperamos veros a todos en la siguiente fase, que es la segunda, donde vamos a transmitir benchmarking internacional, vamos a analizar tendencias en estas necesidades de clientes y vamos a ver a partir de aquí pues cómo dar una respuesta a todos estos retos que hoy hemos planteado. Gracias a todos y hasta pronto.